¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Celín. Este es un programa más de metafísica. Vamos a hablar la segunda parte de la ley del talión. Nos quedamos precisamente en los conceptos y cómo se venía manejando este tipo de ley desde que de alguna manera podemos decirle así se fundó, ¿no? Desde que la pronunciaron. Habíamos dicho que en la antigüedad Hammurabi había establecido esta ley del talión en sus códigos en el reino babilónico, y cómo a lo largo de la historia ha venido representando diferentes conceptos, variando las diferentes culturas. ¿Ok? Tengo como invitada a Gretel. Ella es una abogada y voy a dejar que ella se presente, ¿sí? Buenas tardes. Primeramente, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gretel Guarneros y soy abogada. Ok, muy bien. Nosotros vamos a procurar deshebrar lo más posible, porque pues, el tiempo es poco, lo comprendemos, pero vamos a deshebrar esta parte ahora ya desde los conceptos y la trascendencia que tiene esta ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Habíamos hablado cómo se contrarrestaba con la regla de oro, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Incluso habíamos visto ahí algunos conceptos, unos pasajes de Lucas en la Biblia que decía, si te dan en una mejilla, pon la otra, y habíamos visto esas partes, ¿no? Habíamos hablado incluso de Romeo y Julieta. Pues hoy con Gretel, que tiene experiencia en esto, además ella también tiene experiencia holística, y por eso fue la invitación también, porque su participación, yo siento y considero desde mi forma de vista muy personal, y ojalá y ustedes a mí también así lo vean, va a ser muy apropiada y va a aportar muchísimo, la verdad muchísimo. Estuve platicando con ella algunas cosas y es muy interesante lo que ella me comentaba. Entonces yo le pregunto a Gretel, en este caso Gretel, oye, ¿tú cómo consideras la ley del talión desde que se fundó? Primeramente, ¿cómo se funda una ley? ¿Cómo se hace una ley? Ok, es justamente, como bien lo dices, muy interesante desde que se funda y cómo han ido variando, cómo se fueron transgiversando esos conceptos. Esta ley, la ley del talión, es la más antigua y de la primera que tenemos registro. Es el primer código que existe. Entonces, lo funda efectivamente, como bien lo mencionaste, pues el rey Hammurabi, rey de Babilonia, un rey muy querido y con una historia pues excelente. La gente lo quiso bastante. Ante las injusticias que estaban sucediendo bajo su gobierno, pues decide fundar este código de Hammurabi con 282 artículos, entre ellos la ley del talión, que específicamente dice ojo por ojo, diente por diente. Esta era una ley muy justa, de esencia era muy justa, una ley muy humana y muy equitativa. No hablaba en el principio para nada de una venganza, como se fue transgiversando al paso de los años. En un principio, esto refería a que ningún castigo podía ser mayor a la ofensa. Buscaba hacer un balance para que aquella persona a la que se le había cometido un delito se le hiciera una reparación, se le resarciera en ese daño. Pero el sentido literal fue el que tomaron más adelante y fue el que fueron convirtiendo en esta ley de venganza. Pero en un principio era una ley protectora. Si recordamos a Hammurabi, dentro de esos artículos protegía a la familia, protegía al más débil, siempre habla de la protección a la sociedad, fue muy protector. Entonces esa era la idea, esa fue la esencia de la ley del talión. Si realmente lo hubieran aplicado como fue en un origen, tendríamos grandes avances en todos los sistemas jurídicos. Esta ley nace porque como bien lo digo, pues con todos estos antecedentes de injusticia y atendiendo a esa época, estamos hablando de 1754, es cuando se tiene indicios de que se hace esta ley, pues realmente los jueces en muchos casos no sabían leer. Entonces eran personas que se escogían, se consideraban sabias, de buen pensamiento, de buen comportamiento, pero en la mayoría de los casos no sabían leer. Entonces a ellos se les tenía que proporcionar, decían refranes, frases
fáciles de aplicar y que con ellos pudieran suministrar justicia. Pero esta ley se crea única y exclusivamente para los jueces. No la puede aplicar la gente, sino es el juez el que, según la ofensa, él va a determinar cómo se hace la reparación del daño. Entonces decían, a él se le daba este atributo a los jueces, de decir, y eso es en sentido figurativo, porque no se ordenaba que si alguien en virtud de un delito perdía un ojo, a la otra persona se le sacara un ojo, sino se veía la forma en que se le iba a resarcir el daño, según fuera el agravio que se había sufrido, cómo se le iba a resarcir ese daño, lo cual realmente pues es excelente para ese sistema y para estos sistemas jurídicos que actualmente estamos viviendo. Eso es lo ideal. Entonces eso era lo que se hacía. Posteriormente y lamentablemente 500 años después es cuando viene toda esta mal modificación a la ley del talión. Y esto ya viene más desde un sentido religioso, porque encontramos que ese código de Hammurabi ya se va a venir a aplicar, pero derivado de lo que Moisés, ya de la religión islámica, donde se recoge, esta ley se recoge en el Torá, cuando dicen que Moisés pues va al monte y en el monte le dictan entre los mandamientos, pues esto, pero ya se lo dictan o ya se recoge de una manera realmente deshumanizada, completamente transgiversada y perdiendo el objetivo, perdiendo el fin para el cual fue creado. Entonces, no es tanto, ya lo recogen otras culturas, lo recoge Egipto, lo recoge China, lo recoge también India, pero ya con este enfoque de buscar una venganza. Aquí es como si ya lo podemos llamar, la ley de la venganza. Entonces, tiene un enfoque y si nosotros nos vamos a puntualizar, como bien lo dices Juan, vamos a desmenuzar cuál fue el origen. Podemos decir que la religión es quien viene a dar este mal enfoque, porque lo recoge el Torá, y el Torá, que son los mandamientos que a Moisés se le da, ya lo aplica tal cual, y aparte de poner ojo por ojo, diente por diente, ya le agrega mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, y a eso le agregan que Moisés minutos antes, previo a morir, dice, y recuerden, o sea, no quedará ninguna muerte impune, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, y ya es como se empieza a recoger en todos ya, de este sentido religioso, ya se viene a adaptar en los sistemas jurídicos, pero mal adaptar, pierde la esencia, pierde el objetivo. Entonces, en un principio, si hablamos estrictamente de lo que fue la ley del talión para ese tiempo fue una ley muy justa, muy equitativa y fue excelente, o sea, fue un gran avance para el tiempo en el que el rey la dicta, en que este emperador dicta esta ley. Sí, yo en el programa anterior, y ahorita pues quiero retomarlo, esa parte donde pues el pueblo de Dios, considerado así, vamos a Abraham, ¿no? Abraham contemporáneo a la ley del talión, por así decirlo, cuando se forma la ley del talión, pero unos 100 años después, ¿no? Cuando está Ismael e Isaac, y después Isaac, pues viene su descendencia con Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Pues Israel era un pueblo conquistado, y los babilonios eran un pueblo conquistador. Así es. Entonces, un pueblo conquistador regularmente impone, ¿no? O sirve de ejemplo, o es el que aporta. Y el pueblo conquistado es el que recibe, el que tiene las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos debían seguir. Entonces, ahorita lo que tú comentas, Gretel, pues estamos hablando de 1700 años antes de la era común, estamos hablando de 3700 años. Ya de ese tiempo que estamos llevando, ¿no? Entonces, ¿qué tan relevante es una ley para perdurar tanto tiempo? Pero cómo se fue desviando, yo creo que esa es la palabra más correcta, cómo se fue desviando el camino de esa ley.
Yo en el anterior, no sé si estuvo mal dicho o bien dicho, pero dije que realmente la ley del talión no existía como tal, porque no quedamos satisfechos de muchas cosas. Y a mí se me hace injusto. Ahorita tú dices que es justo. Fíjate que yo no había analizado esa parte de cómo se fundó realmente o cuál fue el origen principal del por qué la ley del talión, ahorita con lo que tú dices, pues realmente tenía un origen justo. Pero la idea que le dieron después o el uso que le dan después, eso es lo que lo hace injusto, ¿no? Eso es lo que mueve las cosas. Entonces, Gretel, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo se forma la ley hoy en día? ¿Cómo se hace una ley hoy en día? Hoy en día tiene todo un proceso legislativo, se tiene que hacer una propuesta, se pasa a la Cámara, o sea, tiene todo una propuesta, todo un proceso, perdón. Y lamentablemente hoy en día pues podemos decir que a pesar de todo el proceso que tiene una ley para poder nacer, pues todavía nos seguimos encontrando con bastantes fallas, ¿no? Entonces primero se manda la propuesta, se tiene que hacer una aprobación y consecutivamente esta propuesta se manda a los diferentes congresos locales de cada estado para quedar de manera definitiva aprobada. Ok, entonces, en ese entonces Hammurabi, yo tengo entendido que antes de Hammurabi pues estaba Sabión, ya había hecho algunos códigos, algunas leyes, pero no habían sido establecidas como tal. Llega Hammurabi y establece sus famosos códigos de Hammurabi, lo que ahorita acabas de mencionar, y la ley del talión pues es la más famosa, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, pero se regó por todo el mundo. ¿Qué fue lo que la hizo tan famoso o cómo consideras, por qué se hizo tan famosa esta ley? En un principio, porque realmente buscaba justicia y es tan importante porque es el primer registro escrito que tenemos. Es la ley más antigua y si nosotros buscamos cuál fue la primera ley en todo el mundo, pues tenemos que fue la ley del talión. Es de la primera constancia escrita que hay, tan es así que se talla en una piedra de 2.25 metros y es tallada. Entonces es nuestro primer registro, no vamos a encontrar registro de ninguna otra ley más que de esta como primera, la ley del talión. Entonces por eso es que la hace tan importante, es nuestra primera legislación, es como con lo primeritito que vamos a empezar, con lo que surge un sistema jurídico. Entonces por eso es su importancia, porque antes de eso los jueces resolvían sin que se les llamara jueces, pero eran personas que tenían ciertas atribuciones y resolvían según su criterio. Entonces, este es el primer parámetro que se le da a una sociedad para empezar a resolver y a impartir justicia. Por primera vez dicen, esto es justo, esto es una ley, vamos a hablar ya de normas y a partir de aquí ustedes tienen que ya tomar como base para regular. Entonces, por eso es su importancia. Y era realmente el objetivo y la intención dio un gran avance a la sociedad para ese momento. Sí disminuyó la delincuencia, sí implementó justicia, a las personas sí se les resarcía el daño con esta ley, pero posteriormente pues se descompuso por completo su sentido. Por ejemplo, yo ahorita me cae el 20 de esa parte en donde pues es una sociedad, ¿no? Entonces en una sociedad va aumentando la gente y van creciendo, ¿no? Se van reproduciendo y demás, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de la Torá, ¿no? Que es el Pentateuco, los 5 libros del Génesis, y fueron escritos por Moisés, ¿no? Entonces Moisés casualmente llega con unas tablas también, ¿no? Un código en el que tiene ciertas leyes, ¿no? De ahí vienen los 10 mandamientos, pero que en realidad traían como 700 u 800 leyes que tenían que seguir, ¿sí? El pueblo de Israel. Pero ellos ya también venían huyendo, por así decirlo, de Egipto, y Egipto ya traía leyes, como tú dijiste, 500 años después, estamos hablando para el 1300, ¿no? Sí. Más o menos es en el que entra 1300 antes de la era común. Y la ley del talión sigue como un fundamento principal, ¿no? Así es, lo establecen como un fundamento principal, pero además de eso le agregan, y ahí es cuando ya viene esta ruptura de el objetivo principal. O sea, sí lo traen efectivamente en el Torah,
Y aquí hay que ver pues algo muy, podría decirlo yo, lamentable. ¿Cuál es el nivel de la religión que tiene para manipular, o sea, como medio tal vez de control? Porque también se ha cuestionado mucho en decir, en el Torá se establece, ¿cómo puede ser posible, decían los jueces judíos, cómo puede ser posible que Dios diga que tienes derecho a vengarte, que tienes derecho a cortar mano, a cortar pie, porque realmente sí lo hacían así? Entonces, eso fue muy cuestionado. Yo lo que podría decir en mi punto de vista es que realmente pues, por ahí hubo algo, ¿no? No podríamos decir, efectivamente eso fue lo que se le dictó a Moisés y él lo recogió y lo puso tal cual en el Torá. Pues, actualmente es bien sabido que dicen muchos historiadores también, pues que la Biblia no es tal cual fue dictada, que hubo grandes modificaciones, porque si ponen ciertas cosas, pues ya no es tan fácil poder manipular o inculcar ese miedo a la sociedad, decir, chin, me tengo que portar bien, porque si no, pues ya no entro en el reino de los cielos. Entonces, ese puede ser, yo considero que ese fue un gran factor para modificar, no creo que lo hayan recogido tal cual, así que Moisés haya tenido ese llamado de decir, pues mira, Dios me acaba de decir que ojo por ojo, diente por diente, y vamos a desquitarnos y vamos a vengarnos. Ese es ahí el problema. Cuando se recoge en el Torá es quien lo transgiversa todo, y entonces ya de ahí cada civilización lo va adaptando a su sistema jurídico y todavía le va modificando. Quienes captan muy bien esta parte de pues, la ley del talión no fue creada para esto, son los judíos. Los jueces judíos dicen, es que ustedes le están aplicando en un sentido literal, pero no tenemos que aplicarla literal. Se entendió que se dijo ojo por ojo, diente por diente, por esta parte que acabamos de decir, ¿no? Los jueces no sabían leer, muchos no sabían leer, se les tenía que dar pequeños refranes, frases que ellos pudieran asimilar fácil y con ello poder impartir la justicia. Entonces, los jueces judíos son los que dicen, no, el objetivo es decir, vamos a hacer justicia, pero significa no emplear venganza, sino reparar tu daño. Vas a tener un castigo, pero tu castigo no va a ser desmedido y no va a ser mayor al agravio que se te causó. Y lamentablemente la ley del talión, pues la empiezan a ocupar entre particulares. O sea, se les da esa potestad a los particulares para ir y vengarse. Entonces es algo que se sale de control, sí estaba establecido en los códigos, pero se sale de control y ya no se empieza a juzgar a los particulares, se les permite hacer esta venganza. O sea, cuando esa era únicamente potestad de un juez y el juez decía cómo se iba a aplicar esta ley, los particulares la hacen suya. Y en virtud de eso, los jueces se encuentran impedidos para juzgar a la otra persona que aplicó la ley del talión. Entonces, esa es una confusión y fue un error que se fue permitiendo y también causó graves consecuencias. O sea, realmente provocaba que se extinguieran a lo mejor, peleas campales, que provocaba realmente más agresividad que justicia. Por ejemplo, habíamos puesto en el tema anterior el ejemplo de la mujer, de la prostituta que llegaba y la iban a apedrear, ¿no? Y realmente pues la apedrean, llega Jesús y de alguna manera la salvan. Y la salva porque escribe unas cosas en la arena y se dice que escribió precisamente los conceptos de la ley. La salva con la ley, ¿no? Y al salvarla con la ley, él dice, pues es una prostituta. Y le pregunta a los demás por qué la apedrean, ¿no? Porque estaba, la encontramos, causando, promoviendo su prostitución, ¿no? Por así decirlo. Estaba con otra persona, ok. Y dice, ¿quién es el que la acusa? Y todos se quedan callados, ¿no? ¿Por qué el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Y todos se van. Efectivamente. Entonces, la ley tenía algo profundo, porque ahorita bien acabas de mencionar, la ley decía, si una prostituta tiene sexo, no lo iba a tener sexo ella sola, ¿verdad?
tenía que haber alguien con él. Y la ley dice que los dos tenían que ser juzgados, no nada más uno, los dos. Entonces, ¿quién la acusa? Tenían que traer también a la persona con la que estaba. Así es. Y luego, si es una prostituta que ofrece servicio para todos, ¿cuántos de los que estaban ahí ya habían tomado sus servicios? ¿Cuántos tendrían que haber sido? ¿Cuántos tenían que haber sido juzgados también? Y luego la ley dice que no podían ser juzgados más de 2 al año. Y tenía que haber sido, como tú dices, una especie de jueces que estaban, que es una especie de comité entre los judíos que dicen más de 2 veces, y teníamos que haber juzgado para muerte, para darle muerte a una persona, para ser lapidada. Y en este caso dice, la vamos a apedrear sin justificación, porque dijiste tú ahorita, ¿no? Se la tomaron personal. Así es. Y la vamos a apedrear y que muera. Pero cuando le dicen, no, espérate, dice Jesús, esto no es personal. Aquí está la ley, aquí lo que dice es esto. Entonces ahí sí se aplicó la ley del talión, como tú dices, justamente, ¿o no? Sí, pero una ley de talión ya transgiversada por completo. O sea, la recogió. Ahora sí que quiero puntualizar en esta parte, ¿no? Se crea con el fin de hacer justicia. Sí, fue una ley muy buena para ese tiempo, muy equitativa, muy justa, pero cuando se recoge en el Torá, que es el primer libro que 500 años después, 1200 antes de la era común, es cuando se recoge por primera vez nuevamente en el Torá. Entonces ya es cuando le empiezan a aplicar de esta forma en que estás comentando, ya el ojo por ojo, diente por diente, ya es cuando se convierte en venganza y ya se aplica esta ley del talión. Ahorita que comentas justo que mencionas a Jesucristo, cuando él viene y se percata de que se está aplicando ese ojo por ojo, diente por diente, y sí lo cita así la Biblia en Génesis, que Jesús dice, ustedes escucharon de Moisés ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, pero yo les digo, ahí es cuando sale eso que todos conocemos, ¿no? Si te abofetean, pues pon la otra mejilla. Entonces, ahí es cuando Jesucristo implementa esto. Pues yo les digo que si a ustedes los abofetean la mejilla derecha, pongan la otra. Entonces, entendiendo esto, cuando nos explican por qué Jesús se refiere a eso, porque que te abofeteen la mejilla derecha era la mayor humillación que podía haber en ese momento, porque se les pegaba para poder pegarte a la mejilla derecha tenían que pegarte con el dorso de la mano. Entonces, pegarte con el dorso de la mano era aún más humillante que pegarte con la mano. Entonces, él hablaba de una ofensa mayor. Y decía, si a ti te abofetean la mejilla derecha, pon la mejilla izquierda. Entonces, también pone otro ejemplo, si a ti te quitan tu túnica, ponte, en ese momento, no recuerdo bien cómo se llamaba, traían como una cobijita que era la que los protegía del frío. Entonces, cuando cometías, no sé, una falta, podrían quitarte la túnica, pero jamás te podían dejar sin esa protección, porque era lo único que te quedaba en la noche. Entonces Jesucristo también dice, si te quitan tu túnica, también entrega eso. Esa referencia la hace justo y precisamente para quitar esa ley del talión, porque él ya veía la gravedad y decía, es que no hay venganza, perdona y continúa, no puedes vengarte porque entonces la venganza nunca va, no podemos tener un parámetro en decir fue justo, desde que es venganza ya es injusto. Entonces dice, no puedes vengar, no puede haber una venganza justa. Ok, fíjate que estaba ya hablando precisamente de los evangelios, también lo utilizamos esa parte de los evangelios y ahorita pues ya lo estamos retomando, ahorita lo estás deshebrando correctamente, ¿no? Esa parte de los evangelios, utilizamos Lucas, ¿no? Porque también se ve Mateo, pero por ejemplo estamos Lucas y en Lucas me dice que Jesucristo precisamente a la regla de oro, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, y habla de esa parte de la mejilla. Entonces hablábamos de que la otra mejilla es el perdón.
Así es. La otra mejilla es el perdón. Y eso lo vimos en el siguiente y habíamos hablado todo esto, estimada audiencia. Y precisamente yo los invito ahorita en este momento, pues si te está gustando esto, dale like a la palomita y suscríbete. Esto nos ayuda muchísimo, ya sabes. Quédate al final para que puedas ver precisamente este tipo de conclusiones, ¿no? Habíamos visto esta parte de cómo la regla de oro, dice Jesucristo, pues viene a terminar con todo lo anterior. Porque dices tú bien, la están regando en todos lados, ¿no? Están haciendo mal las cosas. Tenemos que modificar este tipo de conductas, este tipo de situaciones, porque vamos a caer en venganza tras venganza tras venganza y no vamos a quedar satisfechos. Habíamos hablado de 3 cualidades espirituales, que es la voluntad, la decisión y la satisfacción. Entonces, si no estamos satisfechos, estamos faltando a una cualidad espiritual y por eso queremos más. Así es. Yo quiero, que ya me pegó, pues yo quiero pegarle más y nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a querer más y más y más de esa conducta. ¿De qué? De venganza. Una conducta vengativa. Incluso habíamos hablado de Romeo y Julieta, ¿no? Los Montesco y los Capuleto, ¿no? Los Montesco y los Capuleto. ¿Cómo se fue heredando un odio? Y porque no estaban satisfechos. Y tuvo que pasar algo, una desgracia, para que las familias se pudiesen unir. O terminar con ese odio aparentemente. Entonces en la novela de William Shakespeare habla de una trascendencia del odio, pero a través de la trascendencia del mismo dolor y después de muchas generaciones. Entonces, Jesucristo, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado para poder de alguna manera erradicar esa ley? Y es donde viene el Nuevo Testamento, ¿no? Las nuevas cosas del Nuevo Testamento. Se va el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahorita que mencionabas la túnica es el talit. El talit que se pone se llama talit. El talit incluso lo utilizaban como forma sagrada. Así es. Se utiliza para hacer forma sagrada y leer los manuscritos. Porque eso se leía precisamente en las campañas de oración. Los judíos utilizan campañas de oración o casitas donde se reúnen y solamente los hombres entran y en ocasiones una mujer. Entran para leer, ¿sí? Algún párrafo de las escrituras, regularmente del Antiguo Testamento o de la Torá, en este caso. Entonces utilizan el talit y se lo ponen en la cabeza como un acto de purificación. Y también los párrafos se utilizan en la mazuzá se ponen en las puertas, la cultura judía, precisamente para recordar que son parte de esa cultura, ¿no? Que son parte de eso. Entonces, ellos utilizan siempre formas de verse y de representarse a través de algo, pero la ley siempre ha estado formada en ellos, más que en otras culturas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la China, en la India, que también llevaron la ley del talión como parte fundamental de su reglamento, ¿qué fue lo que ocurrió, por ejemplo? Por ahí tengo la parte de un emperador chino que decía que él no quería pobres y para acabar con los pobres los mandó a matar. Manda a matar a todos los pobres y fue su única forma de acabar con todos los pobres. Y pasa esta parte curiosa, ¿no? ¿Cómo es posible que utilicemos siempre la ley con beneficio, ¿no? La religión, por ejemplo, las religiones abrámicas, vienen los ismaelitas, desde Abraham que tiene su hijo Ismael e Isaac. Ismael es exiliado de la cuna de Abraham y se va al desierto y ahí se le aparece un ángel y le dicen tu prole va a ser muy grande y vienen los ismaelitas y se viven al desierto, ¿no? Entonces ya la corriente musulmana pues aparece ya en la nueva generación ahí por el año 300, 400 después de la era común, después de Cristo, como se menciona. Entonces, ¿cómo ellos adoptan nuevamente, después de que pasaron de ser politeístas a ser monoteísta, pero regresan a la ley del talión? Así es. Entre las culturas que recogen la ley del talión, efectivamente está la islámica,
Vamos a hacer una pequeña división. Vamos a hablar de quién aplicó la ley del talión transgiversada, con este mal empleo de que realmente era una venganza y se les permitía vengarse, mutilar a las personas, hacerles inclusive hasta un daño mayor. Siempre la ley del talión fue un daño mayor, nunca fue equiparado, ahí sí no fue un ojo por ojo, era para sentido figurativo. Te quitan un ojo, hay que quitarle dos. No te matan un hijo, hay que matar al hijo y al padre. Entonces siempre fue excesivo. Pero las culturas que aplican esto, fue China quien lo aplica de esta manera estricta, radical, ¿no? Aplicando el sentido literal. Es China, es Egipto y bueno, entre China y Egipto son los que aplican de esta manera literal. La cultura islámica y Roma también, tenemos a Roma, a Grecia, vienen a aplicarla ya como realmente se había planteado desde un principio, ya no de esta manera de venganza de ojo por ojo, diente por diente, sino buscando la reparación del daño, sino buscando ya una protección. Entonces ya después de que comentas de esta partida, entonces ya se aplican la islámica, entre ellos, ahorita que lo mencioné, también India, ya lo vienen a aplicar de esta manera de vamos a buscar una reparación del daño, no vamos a buscar un castigo, vamos a buscar cómo repararte el daño. Lo recoge mejor Roma. Nuestro derecho viene de Roma. El derecho romano era pues, por excelencia un sistema jurídico que en un primer momento, en una primera etapa, eso hacía, buscaba una reparación del daño, no una pena. No veían no había sentido a que una persona a lo mejor estuviera prisionera durante 10 años por haber cometido un homicidio, sino que hacían aplicar esta ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pues mira, tú mataste a un padre de familia, tu castigo no va a ser estar en prisión 10 años, sino te vas a hacer cargo de esa familia, tú vas a mantener a esa familia ya de por vida. Es como ya vienen a aplicar esa ley del talión este tipo de culturas. Entonces, si hablamos de sentido estricto, pues China, Grecia la vienen a aplicar de esta manera radical, donde sí se aplica la venganza, donde se les deja a los particulares poder vengarse por propia mano. Y por otra parte, pues tenemos a India, tenemos la cultura islámica, tenemos a Egipto, a Roma, que la recogen, pero ya buscan una reparación del daño. O sea, vuelven al origen de la ley del talión. Ok, fíjate que, por ejemplo, si nos hubiesen educado, eso es una pregunta que de repente sale, ¿no? Y si nos hubiesen educado con una ley que dijera, si te hacen un daño, perdona y encontrarás una recompensa, como una ley, y que todos siguiésemos esa ley desde antes, ¿cómo viviríamos hoy? Pues estoy segura que la sociedad sería completamente diferente. Alusión a eso, pues tenemos lo que dijo el gran pacifista, ¿no? Mahatma Gandhi, cuando justo se refiere, es que si aplicamos ojo por ojo, pues dentro de poco todo el mundo va a quedar ciego. Entonces, ¿a qué orillamos? A vengarnos, a una venganza mayor y a una venganza mayor. Muy bueno el ejemplo que pones en Romeo y Julieta, o sea, vas heredando. Ya las otras generaciones ya no tienen ni idea por qué está el odio, pero ahí está el odio. Entonces, es un punto muy importante y no lo podemos lamentablemente recoger en nuestro sistema jurídico, pero como personas sí lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. El decir, perdona, no te vengues, efectivamente, o sea, yo voy a educar a las generaciones que vienen después de mí a decir, no busques venganza, perdona, y bajo el amor, la recompensa efectivamente siempre es más grande. ¿Y qué es más grande? Pues tu tranquilidad, tu satisfacción de decir, yo ya no vivo enojado, yo ya no vivo con resentimientos, yo ya no vivo amargado, estoy libre. Esa es una recompensa realmente maravillosa. Entonces digo, lamentablemente pues no lo podemos meter a un sistema jurídico, pues, porque ahí pues buscan que sea punitiva una pena, evitar un delincuencia, pero eso que comentas realmente sería maravilloso. Yo no lo veo utópico, sino al contrario, si lo empezamos a hacer
uno por uno, lo vamos a ir transmitiendo. Y tal vez sí, siempre vamos a necesitar un sistema normativo, pero tal vez en menor medida. Hablábamos de lo que es ético y lo que es moral, ¿no? Desde mi concepto hablábamos de que lo moral de alguna manera es lo que está escrito, ¿no? Y lo ético es cuando lo llevamos a la práctica. Entonces, éticamente estamos haciendo las cosas mal y moralmente estamos haciendo las cosas bien. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Esa apreciación? Sí, es correcta esa apreciación. Sí, éticamente estamos ahora sí que... Es que, bueno, ayúdame un poquito a explicarme por qué se está haciendo éticamente las cosas mal para ver esta... Sí, mira, por ejemplo, el concepto principal que tenemos en la vida éticamente, o el valor principal o la máxima de la ética, es preservar la vida. Siempre preservar la vida por sobre todas las cosas. Entonces, cuando llega una ley y el concepto es quitarle la vida, éticamente estamos haciendo las cosas mal. Así es. Porque le estás quitando la vida. La máxima ética es preservar la vida. Y tú no le puedes quitar la vida a nadie. Así es. ¿No? Dios viene y te dice, oye, la venganza es mía. La justicia, ¿qué onda? O sea, ¿por qué le quitas la vida a alguien? ¿Eres tú eres el que juzgas? ¿Tú eres el que toma la decisión para quitarle la vida a una persona? O sea, tú decides si vive o no. Como decían los romanos, ¿no? Yo decido quién vive y quién no vive. Y se lo llevaban al toreo y ahí y todos se enfrentaban, y los tigres y demás, ¿no? Ellos elegían quién moría y quién no. Sí, yo también siempre he creído que el derecho a la vida realmente es una potestad de Dios. Pero si, por ejemplo, nosotros nos vamos al sistema jurídico, nos vamos de Estados Unidos, donde la pena de muerte se aplica, y les digo, oye, es que tú no puedes decidir, tú no tienes esa potestad. O sea, porque es una crítica que sí se le debe hacer, ¿no?, a esos estados que aplican la pena de muerte. ¿Por qué se creen con esa potestad de decidir vives o no vives? Y aquí yo creo que muchos van a saltar y a decir, no, pues es que mató, es que violó, porque no te lo hizo a ti, porque no te lo hizo a tu familia, no se lo hizo a tu familia. Pero si nosotros nos vamos bajo ese esquema de decir, si tú matas, yo mato, o sea, si tú matas, te voy a quitar la vida porque tú acabas de cometer un homicidio. Tú te disfrazas bajo un sistema jurídico, pero al final del día te estás convirtiendo en lo mismo, en un homicida, solamente que te estás justificando, te estás poniendo tras un sistema jurídico y decir, yo sí lo tengo permitido, yo sí puedo quitarte la vida, pero tú no podías. Si ves esa doble moral que yo podría decir, es que eres lo mismo, o sea, te estás tal vez convirtiendo en lo mismo. Esto es un tema muy, muy complejo, yo digo muy fuerte, porque evidentemente a las personas que nos estén escuchando y que les hayan cometido algún delito de esta manera, que les hayan, no sé, un homicidio a algún familiar, a su padre, a su madre, a su hijo, pues sí, obviamente ahorita va a decir, ¿no? ¿Cómo me pides que yo perdone? Porque es un dolor muy grande. Es algo ya que tú dices, si nos educaran con esta parte de perdona, tu recompensa, a lo mejor no está aquí, a lo mejor está en otro lugar. Y el simple hecho de perdonar te va a hacer mejor persona. Libérate de ese dolor. Las cosas serían completamente diferentes a como lo estamos viviendo actualmente. Fíjate que, por ejemplo, Gretel, ahorita que estás entrando en ese tema, ¿no? O sea, Estados Unidos, la ley del talión, cómo lo lleva a cabo, ¿no? Otros países también llevan esa parte. Estados Unidos hay estados que no lo llevan, unos sí, unos no. Como que nos ponemos una máscara y nos cobijamos en esa máscara para no mostrarnos realmente como lo que somos, o sea, como lo que estamos, o sea, yo realmente lo que quiero es venganza. Así es. Y el Estado lo está permitiendo. Y resulta con que 3 años después encuentran al verdadero culpable. Y ha pasado muchas veces. Y ya mataron a uno.
Así es. el cuidado de las leyes. Por eso muchos países se detienen, ¿no? Yo no puedo hacer esto porque quizá mi sistema de justicia no es tan efectivo como otros países y puedo cometer errores. Pero si no, sí lo haría, ¿no? Quizá. Sí, y efectivamente, o sea, se detienen por la parte de decir es que hay muchos inocentes. Efectivamente, por eso se detienen. Está mal cómo aplican nuestro sistema punitivo. Cuando pasó esto, cuando se promulgó, cuando se fundó la ley del talión, y conforme fue pasando a través de las culturas, se fue modificando. Ya después los estudiosos del derecho, no sé, tenemos a Hobbes, Montesquieu, dicen, hemos mal enfocado el derecho penal, hemos mal enfocado el derecho punitivo, ¿no? Hemos mal enfocado porque realmente lo que estamos haciendo, lo que se vivió, lo que se aplica todavía en muchos países, es venganza, es vengarte por un delito, cuando realmente se tiene que buscar hacer una reparación del daño y no se tiene que buscar castigar a las personas, sino también buscar qué fue lo que le llevó a delinquir y con base a ello trabajar. Tampoco, por eso es que se les tiene que separar de la sociedad, buscar cuál es la falla, readaptarlo para, si es posible, volverlo a integrar a la sociedad, pero no buscar una venganza, porque si implementamos este sistema de vamos a vengarnos, que lo disfrazan, entonces realmente caemos en este tipo de consecuencias, ¿no? Y por ejemplo, ya digo, pues es padre, ¿no? Llegar y que aplicaran la ley de talión para el amor, ¿no? Ama y serás amado, ¿no? Y qué padre, ¿no? Pero realmente no lo tenemos así porque, por ejemplo, en las leyes ya entrando en la parte holística, ¿no? A ti que te gusta la parte holística. Y que te dicen, ¿sabes qué? Pues dharma y karma, ¿no? Y también, pues si tú le das al universo amor, te va a llegar amor. Si tú le das buena voluntad, te va a llegar buena voluntad. Si tú le das energía, te va a llegar energía. Y todo ese tipo de cosas. Y en efecto, porque pues vivimos de todo eso, ¿no? Estamos rodeados. Es increíble que estemos rodeados de tantas cosas y no las disfrutemos. Es increíble que tengamos árboles, flores, agua, viento y demás, y no recibamos energía de ese tipo de cosas, ¿no? Yo he hablado en muchas ocasiones porque pues manejo la parte también de las vibraciones, cómo nos ayudan las vibraciones a nosotros a restablecernos y equilibrarnos. Y en esta parte de la ley del talión, porque se maneja traición, se maneja injusticia, se maneja humillación, se maneja desprecio, se maneja culpa. Son sombras efectivas, ¿sí? Que utilizan la parte de como que los demonios te van dominando. Dice Carl Jung que, si no mal recuerdo algo así, dice que si nosotros viajamos a nuestras más oscuras profundidades, estaríamos encontrando nuestros más temibles demonios, ¿no? Entonces, viajar y ver ese tipo de situaciones es complejo. ¿No será que nuestros demonios se fueron alimentando por culpa, por traición, por todo eso? Y tenemos un total resentimiento incluso por la sociedad. Vamos a tener un tema del resentimiento social, por cierto, para que estén pendientes. Tenemos un gran resentimiento social, un gran resentimiento por las personas que nos dañaron, por las personas que nos traicionaron y buscamos venganza, buscamos justicia. Pero en realidad lo que estamos buscando es venganza. Efectivamente. Porque ya traemos la ley del talión inconscientemente, porque se va heredando también. Se dice que nosotros vamos heredando incluso las formas de vivir. Vamos heredando las reglas, las leyes, valga la expresión, ¿no? Reglas, leyes. Vamos heredando todo ese tipo de cosas. Es que mi abuelita decía que así se deberían hacer las cosas y no estamos haciendo las cosas mal. Tú dijiste, ¿no? Hace un rato, si yo no me comporto de esta manera, si no me comporto bien, me voy a ir pues al infierno, no sé a dónde me voy a ir, ¿no? Pues mejor me porto bien, porque Dios me está aplicando la ley del talión. Aguas, si tú haces mal, te va a ir mal. O es Dios o es el universo, o qué es lo que te regresa el aventar. Si yo hago bien, me regresa el bien. Si yo hago mal, me regresa el mal. ¿Quién te está aventando ese boomerang? ¿Quién será?
Pues mira, es que hablar de Dios también es como un tema bien complejo y aparte de complejo, bien sensible, ¿no? Vamos a ponerlo en temas del universo, que realmente lo es todo, ¿no? Si a mí me preguntas personalmente, yo digo es Dios. Dios comprende el universo, Él comprende todo, ¿no? Pero pues para no meternos en estos temas bien sensibles, pues vamos a decir que es el universo. Y sí, efectivamente, o sea, hay leyes universales. Tú acabas de hablar hace un momento de algo muy importante que son las vibraciones. Entonces, las vibraciones todo el tiempo nos están o beneficiando o nos están afectando. Entonces, ¿qué pasa si yo vivo también con ese resentimiento que inconscientemente ya lo traemos incrustado, la ley del talión de no estoy buscando justicia, como bien lo dices, yo estoy buscando venganza, ¿no? Pues yo estoy alimentando esa parte de traer mi odio, mi resentimiento, mi coraje, y causalmente, tú te vas a encontrar con ese tipo de escenarios siempre, que te van a llevar otra vez a alimentar más el coraje y vas a seguir en esa misma vibración, y entonces vas a conocer a un amigo y te va a traicionar y decir, ves, yo dije, la sociedad, las personas son malas. Y no vas a hacer nada por buscar un perdón hacia la otra persona. Vas a conocer a una pareja y de igual manera vas a reflejar el mismo escenario, ¿no? Leyes universales pues también te dicen, si tú no lo sanas, tu patrón lo vas a ir repitiendo una tras otra vez hasta que lo sanes, lo aceptes, lo perdones y lo sueltes, ¿no? Entonces sí es bien importante esa parte de las vibraciones, y en este caso que me preguntas, pues yo diría el universo. Vamos a dejarlo a tema del universo. De hecho, se dice que el perdón el perdón se da en el universo, pero es personal. Qué bonito. ¿No? Sí, eso es hermoso. Porque yo decido, es individual, es mío, es del individuo, me pertenece a mí, no se puede dividir, solamente yo perdono, nadie puede perdonar por mí, yo perdono, pero una vez que perdono, el universo me refleja algo importante. Hasta la cara se siente diferente, la vida se siente diferente. Así es. Es mejor pasártela perdonando que pasártela odiando. Sí, completamente. Te haces un daño terrible, yo digo. Una persona que se la pasa odiando y odiando, y aquí ya estamos entrando en la parte de como mencionamos, ¿no? En la parte de las leyes, de cómo fue trascendiendo y cómo trasciende ahorita hasta el área espiritual, ¿no? ¿Qué formas adoptamos nosotros y cómo nos afecta emocionalmente y espiritualmente la ley del talión, ¿no? Ahora, ya espiritualmente, ¿no? O sea, cómo hemos sido nosotros rotos espiritualmente, ¿sí? Cómo se ha debilitado el espíritu, cómo quiere salir, ser libre, pero nuestra mente no lo deja precisamente porque está lleno, vamos a ponerlo así, está lleno de basura resentida. No sé si esté bien o esté mal, pero está llena de basura resentida. Es decir, para quitar toda esa basura y dejar que mi espíritu se libere de alguna manera, pues yo tengo que empezar a hacer ciertas cosas en mi vida, formar ciertos hábitos en mi vida, darle un sentido a mi vida, empezar a vivir, no vivir por vivir, sino vivir con un sentido real. Es decir, despojarme de aquellas cosas que no me están haciendo bien. No sé cómo veas tú eso. O sea, sí es importante que la gente empiece a ver desde tu experiencia holística, empiece a ver ya alternativas. Sí, completamente. Fíjate, ahorita vamos a remontar un poquito nuevamente a la Biblia para aterrizarlo en esto que tú acabas de decir. Hay una parte en la Biblia que habla de una jovencita, Dina. A Dina Psique la viola y la mata. Entonces la familia de Dina va y se venga. O sea, se venga y no solamente matan al hijo, sino matan al padre, matan a los hermanos, matan a todo. Y a partir de ahí también empieza como una venganza entre todos ellos, aplicando esta ley del talión, ¿no? Más adelante también Jesucristo dice, bueno, no, en la Biblia más bien se recoge
Y si lo aplicamos ahorita actualmente, también podríamos ver cuál es la importancia de perdonar. Cuando Caín mata a Abel, pues la familia de Abel les dice, bueno, pues sabes que ojo por ojo, diente por diente, acabas de matar a Abel, tú también debes morir. Muchos manejan de que fue Dios quien le dijo a Caín, oye, pues mataste a Abel, debes morir. Y dicen, no es cierto, JJ Benítez dice, no es cierto. Es la familia de Abel quien dice, Caín, debes morir, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, pues matan a Caín. ¿Y qué hace el hijo de Caín? Dice, pues acabas de matar a Caín, pues ahora yo voy a matar a 7, es cuando sale lo de 7 veces 7, ¿no? 7 veces 7 vas a sufrir mi dolor. Entonces ya viene una venganza, pero ya va aumentando. Entonces, si lo cambiamos, si sigue, va a seguir, bueno, si esto sigue así, va a seguir todas las generaciones y siguió por muchas generaciones, pero igual, de igual manera, si lo cambiamos, si nosotros perdonamos, vamos a aplicar esta parte, ¿no? Si yo perdono en lugar, tengo 2 opciones con esa ofensa que a mí me acaban de hacer, tengo 2 opciones. Buscar la venganza, que la venganza siempre va a ser mayor, nunca va a ser de la misma magnitud, siempre es mayor. Buscar una venganza y de esa venganza van a venir más venganzas y se hace toda una escalerita y vamos a afectar humanamente ya hasta más personas, ¿no? Esa es la opción. O la otra opción es decir, sabes que te voy a perdonar y si 7 veces 7 yo te voy a hacer daño, 7 veces 7 a mí se me va a multiplicar. También es donde dicen, ¿no? Lo de 7 veces 7 se te multiplica el bien que tú hagas. Ok, sí, porque eso ya es una afectación espiritual, ¿no? Cómo nos vamos nosotros mismos sentenciando. En la medida en que tú te vengues, esa es la medida en la que tú mismo te estás sentenciando también, ¿no? De alguna manera es donde cabe entonces el universo, te regresas, ahí está tu boomerang, ¿no? Solito te está regresando, lo avientas y te regresa, lo avientas y te regresa, lo avientas y te regresa. Por más lejos que lo avientes te va a regresar tarde o temprano. Así digo, hay es. personas que tal vez ni lo asientan, ¿no? Porque, Sí. porque dices, oye, nunca les llegó. Se murieron y nunca les llegó nada, ¿no? Pero aquí hablamos que se heredan, son muchas cosas que se heredan. Igual no es él, pero pues va a ser familia que viene después, ¿no? Y pues, ¿qué onda? Y así fue la situación. Pero, ¿qué es lo que hace o qué haría, por ejemplo, una persona para resarcirse a sí mismo, para coserse a sí mismo, ¿sí?, esas heridas? Híjole, ese es yo creo que a lo que todos le tenemos miedo justamente es enfrentar esas heridas. Muchas veces ni siquiera sabemos qué heridas traemos y a veces tampoco reconocemos que traemos heridas. Entonces, para resarcir esas heridas, lo primero que hay que hacer es echarse un clavado a ver dónde surgieron y qué heridas traigo. Porque en cuanto yo empiezo a sentir un malestar emocional, lo que hacemos es evitarlo, de una u otra forma. Yo empiezo a evitar esas emociones y ya no las tomo en cuenta y se van acumulando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estoy herida, porque tenemos, no sé, el ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando una persona, una parejita nos hace daño y te preguntan, ¿y cómo estás? ¿Y te duele? No me duele, ¿no? Y siempre decimos, no, o sea, ya ni nos creíamos, ¿no? No pasó nada. No pasó nada, pero por dentro nos está doliendo bien feo, ¿no? Y siempre decimos de boca para afuera, yo ya lo perdoné. Ah, entonces ya le hablas. No, pero ya lo perdoné. Pero no es cierto, o sea, y ahí nos sentimos bien, ¿no? Ante las personas. Y decir, ay, no, pues yo ya no quedé mal, ya mi dignidad está a salvo, ¿no? Al contrario que cuando alguien te pregunta, ¿y le hablas a pesar de lo que te hizo? Dices, pues sí, es que ya lo perdoné. Oye, pero pues es que te engañó. Sí, pero pues no pasa nada. ¿Y le puedo seguir hablando? Sí. Entonces, ahí es cuando nos ven, no, pues qué tonto, ¿no? ¿Cómo cambiamos cuando realmente creemos que o sea, que enojarnos, no perdonar es lo correcto? Y dice, no, pues sí tiene dignidad y mira todo lo que le hizo. Y a comparación de que cuando alguien dice, ya lo perdoné, es más, hasta somos amigos, dice, no, pues qué tonto, ¿no? Ve esas diferencias que por un lado juzgan esta parte del perdón y, ay, no, está bien tontito, le habla como si nada. O por otra parte decir, no, pues mira, sí supo darse su lugar y mira, hasta le hizo esto, ¿no?
Eso es lo que muchas veces lo que nos afecta bastante. Entonces, para resarcir esas heridas, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Si me lastimaste, si me dolió, estoy herida y voy a dejar sentir, voy a ver qué estoy sintiendo para descubrir esa emoción que me está haciendo daño, y conforme a eso voy a poderla ir sanando, voy a poderla ir atendiendo. Pero si de inicio no reconozco que hay una afectación, que hay una herida, pues va a ser bien complicado que logremos sanarlas. Y tú, por ejemplo, de tu experiencia como abogada, ¿cómo una persona que llega y se encuentra y quiere vengarse, ¿no? Quiere vengarse y tú le ves en la cara que se quiere vengar, y te dice que no, pero se quiere vengar, no sé, una separación o algo, y se lo ves. ¿Tú qué recomiendas en esa persona o hablas con ella? ¿Qué le dices? Fíjate que sí, y justamente ahorita que tocaste este tema, yo postulo en el derecho familiar, entonces todo el tiempo me estoy empapando de este tipo de temas. Sí sabemos identificar cuando la persona está lastimada, y no es que el papá sea peligroso para el pequeño y que no quiera, que por ese motivo no va a convivir con su papá. O sea, nosotros sí sabemos identificar, no, lo está haciendo por vengarse. Y no, realmente no es que corra peligro con el papá, sino es que lo está castigando. O también lo está castigando por la parte de la pensión. Y es algo muy frágil porque las personas llegan contigo buscando una solución jurídica, que al final siempre yo les digo a todos los clientes, yo les voy a dar una solución jurídica, pero la sentencia judicial que yo les dé no va a resolver su vida. Yo les puedo sacar una sentencia muy bonita, pero eso no va a resolver tu vida, no va a resolver de fondo esos problemas que ustedes tienen, ¿no? Entonces, sí, siempre cuando inician conmigo les recomiendo a la par, pues, cuando están en esta parte de todavía no queremos soltar y estamos aferrados, pues a la par que lleven tratamiento con un psicólogo, porque es muy complicado, y para mí es complicado decir, bueno, yo tengo que buscar el bienestar de mi cliente, pero yo estoy viendo que se está haciendo mucho daño. Entonces sí platico con ellos y sí les explico, oye, mira, se da mucho, ¿no? Cuando entre hombre y mujer, si hubo un engaño. Quien engañó, pues el castigo es no te dejo ver a los menores y quiero pensión, nos vamos a un poco alto, ¿no? Ese es el castigo. En ambos casos, tanto hombre como mujer, ¿no? Se lo hacen, ya sea quien fue el que engañó. Entonces, sí platico con ellos, decir, no es correcto, estás afectando por tu dolor, estás afectando a tu hijo, y tu hijo va a crecer sin esa figura paterna o materna. Sí tengo varias, o sea, cuando ellos van, no solamente van a la asesoría jurídica, sino los intento como aterrizar más en esta parte humana, ¿no? Decir, mi trabajo no solamente es lo jurídico, sino una parte humana. Digo, ¿para qué serviría un servicio de asesoría legal, una representación legal, si te voy a resolver lo jurídico? Pero yo solamente voy a resolver lo jurídico. El objetivo es que sí resuelva parte de ese conflicto que se presenta en tu familia, ¿no? Entonces yo sí intento como hacerles entender que son los problemas muy independientes entre los padres, que no afecten a los hijos, pero realmente en muy pocos casos atienden a esto, ¿no? La gente sigue bien enojada, y no, y ahora yo quiero quitarle esto y ahora vamos por los bienes, y sí, se aprenden tanto. Eso es en el caso de los divorcios, no se diga en el caso de las sucesiones. Las familias terminan distanciadas, terminan odiándose por bienes materiales, y uno pues acá lo dice, oye, pues son bienes materiales. Nosotros que trabajamos más este tema tal vez no de lo espiritual, dices, es material, tienes algo más importante, pero pues para ellos es así, no, o sea, sí, porque no son tus bienes, ¿no? Dices, bueno, pues sí, ¿no? Pero sí es un tema bastante complejo, que yo creo que muchos colegas pues no abordan, no entran a esta parte de realmente ver la conflictiva emocional, sino se van por lo jurídico, y eso es correcto. Al final del día ese es el servicio que uno presta, ¿no? No estamos obligados a meternos también a la parte humana, a la parte espiritual, y decirle, mira, pues un par de tips, haz esto, ¿no? El servicio que se contrata pues es el jurídico. Muy bien. Pues para concluir, pues hemos visto cómo la ley del talión, de algún modo, de alguna forma, ha venido en nosotros
trascendiendo para bien y para mal. Pero hoy en día, ahorita como mencionaba Gretel, incluso cuando ya están en un proceso legal, queremos más porque buscamos venganza, más que justicia. O sea, no estamos acostumbrados y no tenemos esa parte espiritual que es de la satisfacción, ¿no? No estamos satisfechos. Entonces, ¿qué sería la recomendación? Empieza a platicar con alguien. Nosotros estamos a la orden si necesitas nuestro servicio, con muchísimo gusto. Están las redes sociales, ahí nos podemos poner en contacto, ¿sale? Pero mira, es precisamente eso, platica, si tienes la oportunidad, las terapias holísticas, alternativas, todo lo demás, la logoterapia que lo manejo yo y la metafísica y demás, estamos adelante, ¿sale? Gretel, ¿con qué concluyes? Concluyo, muchas gracias por la invitación y efectivamente refuerzo lo que tú dices, lejos de aplicar la ley del talión, que si vemos pues ya no está vigente jurídicamente, pero en esencia sí la traemos todos como personas, pues vamos a trabajar un poquito más esta parte, aunque sea bien difícil, pero vamos a trabajar un poquito más esto del perdón y del amor. A lo mejor va a ser bien difícil que podamos de principio pues sentir alguna simpatía por alguien que nos lastimó, pero no es necesario empezar a sentir simpatía, sino vamos a perdonar, que el mayor beneficio siempre es para nosotros y se vive tan tranquilo y tan bonito perdonando y realmente si empezamos de uno en uno, realmente podemos cambiar, ¿no? Dicen siempre el cambio viene por uno mismo y las personas a su vez van cambiando, como contagiamos esa parte. Sí, recordemos, en la logoterapia tenemos algo que decimos, que vivir a pesar de todo. O sea, vivir a pesar de las circunstancias, vivir a pesar de las cosas que nos pasaron, vivir siempre. En la ética hablábamos que la máxima ética es precisamente preservar la vida. O sea, nosotros podemos tener muchísimas cosas que nos pasan, pero si nosotros tenemos esa conciencia de vivir, siempre vamos a estar comprometidos con ello. Porque hay muchas personas que dependen de nosotros y nosotros dependemos de ella. No solo en lo material, no solo en lo emocional, no solo con los dineros, dependen espiritualmente de nosotros. Somos como una red, todos estamos tejidos y tenemos pulsos, vibraciones, estamos unidos así como que soldaditos, aquí nos soldaron, y si algo se rompe en esa malla, en esa red, se va a ir desbaratando poco a poco, ¿no? Somos como una cadena que tiene muchas piedritas. Si se rompe de un lado, las piedritas se van a salir de esa cadena. Entonces nosotros, es importante desde mi punto de vista muy personal y se los comparto, siempre es importante ver y observarnos a nosotros mismos antes de observar a otras personas. ¿Para qué? Para que nos comprometamos con nosotros mismos, y el hecho de que nosotros lo hagamos, el perdón nos ubica en el universo inmediatamente. Nos ubica en el universo y nos hace más fácil las cosas, ¿no? Los toros se ven mejor desde las gradas. Y yo no estoy en las gradas, yo estoy al nivel del piso. Necesito elevarme y para ello necesito tener satisfacción, tomar decisiones en la vida, aceptar por voluntad propia que yo tengo problemas, que tengo situaciones, pero que la única forma de salirme de todos esos compromisos del resentimiento, del odio, del dolor, es el perdón. Porque la herida me va a doler. Hace un rato lo comentábamos con Gretel, ¿no? No es lo mismo que tú recuerdes una herida y digas, me duele desde el odio, del resentimiento. Ahora no, sí me duele, pero como cualquier herida, como lo comentábamos. ¿Sale? Entonces ahí le vamos a dejar, vamos a tener el siguiente programa. Recuérdate, tenemos resentimiento social, ángeles y demonios, segunda parte, y pues estamos a la orden. Y mi nombre es Juan Celín. Metafísica, lo que es y lo que no puede ser. Metafísica.